Hola, soy Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional por las mañanas y las tardes, y escritor durante las noches. Estoy muy contento de estar aquí y ojalá nos puedan visitar en la Fonoteca Nacional. Pavel Granados, director general de la Fonoteca Nacional. Qué gusto tenerte en Katia 360. Gracias por venir. Al contrario, Katia, Muchas muchísimas gracias. gracias por esta oportunidad. Me da muchísimo gusto ver que gracias a la noticia de la posible voz de Frida Kahlo, los medios de todo el mundo han volteado hacia esa noticia y hacia el trabajo de la Oye, Fonoteca. no era mi intención Ya sé así, que no, pero... era presentar un documento histórico, Ajá. ¿no? Y decir, miren, aquí hay, porque no es nomás Frida, está el doctor Atl, está Claro. Diego Rivera cantando, horriblemente y borracho, pero cantando, y está Lupe Marín platicando, porque tenemos muchas más voces que grabó este locutor, porque él documentó los años 50. Era eso, El pero bachiller. el bachiller Gálvez y Fuentes, un hombre muy desdibujado, pero de verdad, yo creo que el antepasado de la documentación sonora en México. Y pienso que sí, que nos dio una oportunidad enorme que no hay que desaprovechar, que es que se discutieron los acervos sonoros públicamente. Hay que decir que seguramente sí había más grabaciones de mucha gente, pero se han perdido por indolencia, Sí. por ignorancia. Sí, por falta de presupuesto. Estaba yo leyendo, Pavel, que tú tienes en la Fonoteca cerca de 600,000 registros. Muchos de ellos todavía no están digitalizados. Se calcula que tomaría 70 años ordenarlos, 40 digitalizarlos, una cosa así. Sí. Y hay muchos que están en peligro de extinción en cualquier momento si no se recuperan. Debe Sí. ser muy angustiante. Pues es una carrera contra el tiempo. Pues mira, sí tengo angustia, pero en otros lados hay más, no creas, porque Bueno, en otros países, porque nosotros ya llevamos 10 años trabajando en este sí. sentido. ¿La Y en Fonoteca es otros la países, única de ¿no? América Latina? Es la única de América Latina de carácter nacional. O sea que a nosotros nos toca dar lineamientos nacionales en torno a la preservación de este tipo de acervos. Y tienes razón, la UNAM nos ha dicho que tenemos 10 años para digitalizar. Lo que no digitalicemos ahorita ya está en grave peligro, porque por su propia naturaleza los soportes se desgastan, se rompen. Las cintas, por ejemplo, cintas de carrete abierto, les da un síndrome de vinagre que las va deshaciendo conforme va ¿Síndrome de avanzando. vinagre? Y se contagia y no se cura. Entonces, de algún modo me siento como, así como Noé, que tenemos ahí a los sobrevivientes del diluvio universal y que son soportes que han llegado milagrosamente, porque atravesaron un siglo entero, el siglo XX, en donde prácticamente no había esta conciencia. Mira, por ejemplo, te puedo decir que muchos empresarios de discos decían, bueno, lo que importa es el éxito de este año. Y destruían las cosas de los años anteriores, o las tiraban a la basura, o incluso, como eran originales de aluminio, decían, ráyenlos y los tiran a la basura para que no aparezcan luego en la lagunilla y hagan copias pirata. Y en muchos acervos de pronto llegan cosas y descubrimos, sin quererlo, cosas que nadie sabía que existían. Para que perduren, ¿qué deberíamos estar grabando? Híjoles, es una pregunta muy difícil porque ya no existen formatos análogos casi. Las cintas se van Sí, les da el síndrome del borrando, etcétera, vinagre. ¿no? Y a los cassettes, todo Sí. puede pasar. Y en los formatos digitales confiamos mucho. Es cierto, ahí hay una respuesta. El almacenamiento masivo lo vas migrando. Entonces llega la nueva tecnología y la migras. Cada vez es más fácil y rápida esa migración. Acabamos de hacer una en la Fonoteca, por ejemplo, ahora en diciembre, porque teníamos unas cintas, pero esas cintas solamente se podían abrir desde cierto equipo. Ahora lo migramos a una tecnología que permite que se recupere desde cualquier equipo. Entonces se va perfeccionando, ¿no? Pero, por ejemplo, uno piensa en el Internet. Tú grabas en tu celular y resulta que hoy prácticamente nos damos cuenta que los primeros 10 años de Internet ya se perdieron. Tú buscas páginas, ya no existe. Y en una noche, MySpace perdió todo el archivo, o sea, 50 millones de usuarios perdieron la música que habían subido en Internet. Entonces lo digital claro, es se puede una perder en respuesta. cualquier momento Todo también. se puede perder. Entonces tenemos que estar con políticas muy precisas. El caso del sistema de almacenamiento masivo nos permite una forma de almacenamiento que es fácil duplicar, y también yo creo que la pervivencia está en las copias, es decir, que tengamos buenas copias, que las podamos distribuir. Por ejemplo, las fonotecas necesitan tener un original, una copia digital
y 2 más repartidas en otro lugar, porque eso garantiza la posibilidad de la preservación. Por preservar entendemos ya el hecho de que tengas el original cuidado, una copia, es decir, que tengas, ya es una política de preservación, ya hay Claro. algo, el soporte análogo y la copia, ¿no? Aunque ahora cada vez más ya ocupa un espacio importante los audios, y bueno, audiovisuales, etcétera, que nacieron digitales, que ahora es la gran mayoría, pero ya es muy grande. Y ahora ya cambia el concepto, porque ya no es un disco, una cinta, ya le decimos objeto digital. Pensamos que no ocupa lugar en el espacio, pero sí, es un objeto, solo que digital, y tiene su propia información. Si tú pudieras recuperar cualquier sonido del mundo, tú, Pavel, ¿cuál recuperarías? ¿Yo cuál recuperaría? Ajá. Mira, Sí, tú. es que me gustaría escuchar las voces de mis antepasados. Yo creo que eso es lo que nos pasa a todos, ¿no? Ay, ¿qué opinas? Que yo luego pienso, ¿qué pasaría si pudiéramos tener 15 minutos grabados del siglo XIX? Que pudieras tener aquí la voz de un virrey, nada más la entonación, que pudieras tener 2 minutos hablando una persona de esa época, la cantidad de dudas que resolverías para la historia. Aunque pasa, porque de pronto si tú dices, oye, ¿cómo habrá hablado Porfirio Díaz? Y resulta que en esta década se descubrió su voz, al descubrir cómo hablaba, descubres muchas respuestas a las inquietudes históricas, ¿no? Por eso para mí es importante que la fonoteca no sea nada más música, sino decirle a las personas, es historia de México. Claro. Hay todo tipo de voces, todo tipo de sonidos. Los sonidos en extinción están. A lo mejor me gustaría grabar, no sé, del siglo XIX, abrir la ventana de la ciudad y grabar lo que se oía. Eso sería un tesoro único. Pavel, tienen un podcast semanal Sí. en la fonoteca. Pero el podcast está subiendo como un género Cada muy vez. importante cada vez más. ¿No empezaron a hacer más podcasts, en difundir de esa manera también, en compartir pues todas las riquezas que tienen ahí? Tenemos ahorita 2, en realidad, Ajá. tres series de podcast y queremos hacer más. Ahorita, por ejemplo, yo lo platiqué con el Colegio Nacional, tenemos sus cintas y ese es un archivo público. Son cintas invaluables para el conocimiento, de todo tipo de conocimiento de México. Pero ahorita tenemos 3, que son Zapata, los zapatistas originales. Tenemos más de 200 y tantos testimonios. Los estamos digitalizando, restaurando y estamos haciendo una serie y cada capítulo que va saliendo mensualmente cuenta la historia del zapatismo por los propios protagonistas. Entonces es una especie de, ¿qué te puedo decir? Una radionovela, un documental sonoro, porque en el primer capítulo los zapatistas cuentan el asesinato en Chinameca, cómo fue, cómo lo vivieron ellos. Y así cada historia, su llegada a la Ciudad de México, qué vieron. Tenemos una revista sonora quincenal, que son secciones de 5 minutos en donde contamos qué hacemos en la fonoteca. Y el podcast, que tiene como tema la cultura de la escucha, en sus más amplios sentidos. Por ejemplo, Sergio Díaz, que hizo el diseño sonoro de la película Roma, nos contó cómo trabajó en levantar el sonido que escuchaba Cuarón en los años 70. Y de ahí para acá, los historiadores como León Portilla, Salvador Novo hablando, O'Gorman hablando de Hernán Cortés, el ruido en que nos afecta, la historia de la cumbia en México, el heavy metal, te puedo decir, el reggae en México, lo que es cultura de la escucha, son podcasts de 20 minutos cuya constante es contar historias, es decir, contar una historia que tenga que ver con el sonido. Entonces, si alguien tiene historias que contarnos, pues que nos las diga. Es que ahí tenemos con qué acompañar nostalgias e historias, ¿no? Nuestros podcasts, por ejemplo, ahora va a salir uno que eran qué discos se escuchaban en el Porfiriato. Entonces los digitalizamos, los restauramos y sacamos voces insospechadas y muy interesantes de hace más de 100 años. También tienen catálogos y tienen partituras, o sea, tienen documentos no solamente audibles, ¿no? Sí,
en esta casa, que además fue una casa que habitó Octavio Paz hasta el día de su muerte, que está en Coyoacán. Ahora hay un proyecto interesantísimo, Memoria de México, que eso se lleva desde Palacio Nacional y estamos colaborando todos, porque será un repositorio que articule los distintos acervos públicos y privados. Si tú buscas un personaje como Carlos Chávez, por ponerte un ejemplo, buscas Carlos Chávez, pues tú buscas en la Fonoteca algo, en el AGN otro, en la Biblioteca Nacional otra AGN es cosa. Archivo General De la Nación, perdón. Tú puedes buscar en muchos lados, pero es un personaje que se desmorona en Claro. muchos legados, pero tiene que ver con la pintura, con la política, con la música, con la literatura. Entonces la idea es que nos vinculemos para hacer búsquedas en las que tengamos que ver todos, ¿no? Puedes buscar a Octavio Paz. En la Fonoteca tenemos voz de Octavio Paz, una toma que le hicieron desde que él tenía 29 años, en 1943, pero tendríamos que vincularnos, aprovechar esto, porque yo creo que ahora debe haber una como disciplina que deba decirnos, voy a investigar algo, voy a escribir lo que sea, tengo curiosidad de algo, tengo que buscar todas las posibilidades, lo audiovisual, lo sonoro, lo bibliográfico, todo. Lo que pasa es que estos acervos que tenemos, por ejemplo, XCW, tenemos 146,000 cintas. Durante mucho tiempo no tenía, en primer lugar, la XCW no tenía posibilidad de abrir esos acervos, pues era imposible. Pero luego también estaban, bueno, guardados, no se conocían. Ahora los tenemos inventariados, estamos catalogando. Y la Fonoteca tiene la posibilidad y la misión de hacerlos públicos. Entonces tú puedes ir a escuchar lo que tú quieras. Tenemos ahorita 11 años de sonido digitalizado. Entonces es la idea de que tú dices, bueno, ahora sí existe esta posibilidad de oír voces de otros tiempos, audios. Y yo me emociono cuando va la gente y se sienta, porque les hacemos visitas guiadas, cualquiera puede ir, y dicen, vamos a escuchar ciertas cosas. Y de pronto empiezan a poner jingles de los años 40, 50, y cuando de pronto te das cuenta que la gente ya se le había olvidado que existían todas estas cosas y que a lo mejor no sabía dónde se podían guardar esos sonidos. Entonces, en el momento en que se ponen a escuchar, pues se despierta algo. Yo creo que la Fonoteca sugiere cosas, despierta nostalgias o te las inventa, porque a lo mejor no siempre tienes nostalgias de nada, pero escuchas algo y ya te dio una nostalgia de lo Pues que qué no trabajo viviste. fascinante. Muchísimas gracias, Pavel, por venir y contarnos Katia, este pedacito. al contrario, Recuérdanos muchas la gracias. página de la Fonoteca Es para entrar. fonotecanacional.gov.mx, pero estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en la aplicación Musiteca, donde tenemos 6,000 audios de libre acceso. Y aparte, si nos quieren ir a visitar a Coyoacán, en Francisco Sosa, 383, esquina con Salvador Novo. Gracias por venir. Gracias a ti, Muchas Katia. gracias. No se vayan, hay más de esta entrevista con Pavel Granados y como siempre yo los espero en Facebook y en Twitter.